Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de Japón es chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. Chisme Samurai. La relación entre Japón y China es compleja. Es decir, se puede abogar, diría un gran cuate de este programa, Amino Yoshihiko, que el nombre Japón o Nihon, como el lugar donde nace el sol, existe desde la perspectiva china y exige a diario un invariable reconocimiento desde afuera, probablemente desde ahí. Eso, discutiblemente, condicionó para siempre la relación de ambos como un vaivén en el que hay una exigencia que permanece, sobre todo por parte de Japón, de emanciparse como un archipiélago con pasado remoto y garantizar su autenticidad como una nación que, si bien encuentra orígenes ineludibles en China, ha hecho de su identidad un acto de violencia que se inscribe en las estructuras de la nación continuamente acechada por los fenómenos de la naturaleza y la otredad que, pareciera, no buscan otra cosa que su destrucción. ¿Acaso el mítico Diego de Las Vegas, güey? ¿Acaso? ¿Qué onda? ¿Acaso el mítico Diego de Las Vegas y su destrucción? No, bueno, o sea, sí a veces, pero hoy no. Hoy en particular no Hoy andamos tan destruidos. ni destruidos ni destructivos tampoco. Bueno, eso siempre creo que queda un poco, ¿no? De lo destructivo en cada persona de vez en cuando. Tal vez ahí sí, andamos un poco Tal vez. destructivos hoy. Enhorabuena, güey. Enhorabuena. Enhorabuena a los bienaventurados. ¿Cómo Que estás? destruyen. Que Bien, destruye. Bien, bastante bien. Ya sintiendo este frío invernal, ¿cierto? Ya está pegando. Por ahí, Está pegando. Por ahí decían, tenemos esta muy buena amiga que estaría interesante, no sé si nos escucha, de Crayat, eh, que bueno, ella es de uno de esos países de la península, no es sí, la península arábiga de Bahrein, un país que no se caracterizaba precisamente por ser un país frío, ni nada por el estilo, pero Vaya. ella decía que las personas en Bahrein, que bueno, como referencia, porque así ahí sí conozco muchas personas que no tienen ni idea de dónde está este país, está muy cerca de Qatar, donde se va a realizar este próximo Mundial de Fútbol. Y decía que las personas en Bahrein tienen como este dicho de que el frío de Bahrein se te mete hasta los huesos, güey. Y es como, no me... Sí, o decía. sea, ¿Cómo mames, güey? sus, No mames, güey. sí, su frío de 20 grados, güey. Sí. Es como este frío, güey, te juro que te perfora. Y así, pues estamos a 40 grados. Espérate que baje a 30, güey. Espérate que baje a 30, güey. No te vas a acordar de mí. Sí. Y es como, ¿qué? No. Me Sí, acuerdo, no. ahí sudas, güey, se suda muy cabrón, güey. Por el simple hecho de respirar. Y es una hazaña, güey, que te está matando Sí, lentamente. aparte el sol, no sé si fue tu impresión, porque bueno, aquí es un chisme que quedará para otro momento, pero bueno, personas que nos escuchan, el mítico Andrés y yo tuvimos una oportunidad muy interesante de viajar juntos a este país, Bahrein. Creo que no hemos platicado mucho de eso, eh, Ujú. pero bueno, no sé a ti, pero a mí me daba la impresión de que el sol estaba más cerca, güey, en ese país, ¿no? A ti no, o sea, como que veías Lo al sol podía más tocar. grande, güey. Sí, según yo lo toqué una vez. Me quemó un poco. Sí, está bien loco, está bien rudo. Sí, Y además siempre, amanece, según yo, o sea, también es como está tan cerca que amanece muy temprano y ¿verdad? oscurece muy tarde. O sea, Sí, a mí me dio la misma te sigue. impresión. Es como Y esas pinturas medio malévolas que no te dejan de ver. El sol aquí es igual. Ah, bueno, ahí es igual, es como te está siguiendo, te va siguiendo el donde sol, sea. es correcto. Sí, y siempre, bueno, siempre le hacía mucha burla cuando hace frío, o cuando no, era como, no, sí, está tan perro el frío que se me está metiendo hasta los huesos, güey. Y pues ahora sí, este invierno está bueno, ¿no? Sí, no, sí está perro. Justo es como, estaba lavando la ropa
Y mientras la colgaba pensaba, no sé si hace mucho sentido que la cuelgue, porque luego hace tanto frío que pareciera que cuando, supongo que ya está seca. Sí, sigue No, o sea, no sé estando... si está fría, no sé si está fría o mojada. Sí, o ambas, Es como, probablemente son las dos, ¿no? sí, sí, de hecho me pasó alguna vez que una toalla se congeló. O sea, fue como la metí, y yo, cabrón, y estaba toda tiesa. Sí está, ya empieza a ser tiempo De toallas de colgar la congeladas. ropa. Sí, no mames, güey, la voy a descongelar, supongo que mojándola en mi ducha. Chale, no tengo cómo secarme. Sí, está loco, está chido. Me gusta el invierno. ¿Te gusta el Sí, invierno? sí, claro. Mi época favorita del año, digo, no se nota, güey. Cold brew, Se centos nota. fríos, güey. Por supuesto, me encanta. Me encanta el frío. Yo lo Estoy sabía. muy feliz. Yo lo, sa- yo lo sabía. Yo lo sabía. No hace cohesión, pero yo lo sabía. Nada, sí, sí, el invierno es chido. Y hay no, y además, digo, en sí se relaciona este invierno con el chisme de hoy. Tal vez en lo que más se condiciona es que sucede en diciembre y que es un evento que mm, no solamente pasa en diciembre y no solamente pasó en uno de los momentos, digamos que cúspides de una guerra mundial que para muchos comenzó más tarde, sino que es un momento en la historia que está muy, muy guardado, ¿no? O sea, parecía que es como, güey, ahí, no, ese acontecimiento de invierno, resguárdenlo en su casa, que no salga, que no lo vea nadie. Y es un acontecimiento que hay que cotorrear, y es el de la masacre en Nankín. En sí, Nankín, no solo la masacre en Nankín que involucra un periodo dado, ¿no? En tiempo y espacio dentro de China, con la invasión de Japón en China, sino todo lo que gira también en torno a la llegada de Japón a Nankín, del avance desde Shanghái hasta allá, y las repercusiones que eso tiene en el presente, ¿no? No sé si, por ejemplo, tú has notado cómo percibes esa relación, por ejemplo, entre Japón y China. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo la ves? Y sobre todo viniendo luego de palabras de amistades que Sí. tenemos en común o así, ¿cómo percibes esa relación? O bueno, ya lo habíamos platicado, por ejemplo, en el episodio de Mujeres de Confort, Ujú, pero creo que es generalizado. Creo que hay un sentimiento generalizado de hostilidad hacia muchas personas, hacia todo lo chino en Japón. ujú, ¿No? Se escuchan muchos comentarios y lo platicaba en ese otro episodio, pero así como de cuestiones muy simples como, ay, qué asco, había muchos chinos en el avión. Esto hablo, o sea, personas japonesas, ¿no? Expresando ese tipo de cuestiones. No, esto viene de China, no está tan chido, no es tan bueno, ¿no? Ay, las vacunas, no, es que esta es la vacuna china. Este, creo que sí hay mucha hostilidad. Y en general tal vez podríamos hablar de adversión ujú, hacia todo lo que representa a China fuera tal vez del contexto artístico, deportivo. ujú, Muchas de estas cosas que no solo suceden en Japón, que suceden también en México, por ejemplo. México es un país también extremadamente xenófobo, lo hemos platicado. Incluso hubo probablemente también una de estas masacres considerables de diásporas chinas, sucedió en México. sí, Eh, sí, sí, sí. no, ni Que no se lo, pidió, se pidió disculpas recientemente, ¿no? sí, y no lo Justamente hemos sobre platicado a esos fondo. acontecimientos. Creo que Sí. sería, pues bueno, ahí es otro tema, pero claro, creo que hay un sentimiento generalizado de adversión hacia todo lo chino. Sí, 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 creo que justamente ahí en alguna de las publicaciones recientes de ahí de Instagram Stories, de las historias de Instagram y así, ponía que había tenido chance de estar en una librería hermosa, güey, vayan a visitar cuando tengan la chance de pasar por ahí por Yoshino, que se llama Lucha Libro. O sea, güey, ya el nombre es un encanto. Y platicaba con el del dueño de la librería que además es escritor. Él hizo un texto, hizo muchos textos, pero uno de esos textos
y un poco iba de la mano con esta sensación de hostilidad, ¿no? O sea, la sensación de que a Estados Unidos pareciera que no se le puede decir que no en muchos aspectos, pero también que después de tanto tiempo de una relación muy longeva con China, hoy en día pues la relación de Japón, estando geográficamente donde está muy lejos de ser cercana con sus países vecinos de Asia y es más cercana con Estados Unidos, ¿no? Y que de alguna u otra manera pareciera estar en una especie de condición donde es más una colonia, ¿no? Él decía como o sea, él decía, yo conozco muchas personas que dicen somos un estado estadounidense más, o sea, como un estado más, una estrella más en la bandera, pero él decía, pero pues no es cierto, si fuera así tenemos muchas más ventajas, seríamos tratados como iguales, pero somos una colonia, o sea, no somos más que una mera colonia de, de Estados Unidos, decía él, ¿no? Ahí platicando. Y a mí me remite, o sea, hay muchas cosas, últimamente ha estado mucho en las noticias, eh, particularmente lo sabrán, no sé si lo sabrán o no, no sé, pero bueno, hace poco hubo elecciones, se confirmó el partido, liberal democrático en el poder, este partido de Abe, pero ahora con la cara de otro personaje. Y una de las tantas cosas que se hizo pues fue aumentar el dinero que va a las fuerzas de defensa, de autodefensa, la YEITAI, pero también pues, al desarrollo de tecnología militar y demás, aunado todavía a la expansión del territorio militar que Estados Unidos utiliza en Okinawa y pues varias cosas que van muy por ahí. Y es común ver a diario en las noticias como este tipo de notas bueno, si China hace algo sobre Taiwán, sería imposible que Japón que no hiciera nada. O sea, este tipo de cosas. Y pues obviamente empiezan a levantar estas preguntas, no solamente históricas, sino muy presentes de a dónde van, o sea, a dónde vamos, a dónde estamos yendo, ¿no? ¿En qué lugar estamos y verdaderamente qué tan cerca se está de un nuevo conflicto? Y cuando empezamos a hacer, o sea, como a caer en estas preguntas, invariablemente llegamos precisamente no solamente a ese momento, al del capítulo de hoy, que sucede en Nanking, sino precisamente a lo que decía este muchacho de Aoki, de Lucha Libro, o sea, esa longeva relación en la que ha habido muchos acontecimientos que no solamente no se olvidan, sino que tienen dos perspectivas o más y que no ha habido ni hay, parecía una intención de conversar esas perspectivas, ¿no? Sino más bien de defenderlas hasta la muerte. Y, y una de las tantas cosas que precisamente decía ese muchacho, ese cuate, este programa Yoshihiko, es esa relación invariable que ya existe desde el nombre, ¿no? Es decir, si Nippon hace relación al sol que sale, pues ¿desde dónde ves al sol salir? Si no desde China, ¿no? Y en su momento pues, ¿no? Y hay una relación pues muy, muy extensa y hoy queda mucha esa pregunta de a dónde va, ¿no? ¿A dónde se va en este conflicto? O sea, sí, ¿qué pedo, no? Entonces yo creo que ahí hay una relevancia interesante de este capítulo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente. Creo que la relación sino-japonesa es un tema que daría para 10.000 episodios, para una serie completa, un canal. Eh, toda Delicado eso. la influencia que obviamente ha tenido China sobre Japón, pero además el papel de Japón con respecto a China, tomando en cuenta que, pues quieran o no, vinieron de China. Sí, Y sí, sí, eso es sí. muy interesante, creo, este papel que siempre quiere retratar Japón, como no, nosotros somos diferentes, y claro que lo son, pero es muy, muy interesante, y creo, ¿no? O sea, no solo desde sus orígenes, que bueno, habría que rastrear muchos siglos atrás, pero a la actualidad y tomando como base este incidente, creo que nos dice mucho sobre eh, el papel que juega cada uno de estos dos países en esta dinámica general, ¿no? Del escenario del mundo. Exactamente, exactamente, exactamente. Y presente lo que vamos a hacer ahora va a ser contar simplemente un pedazo de esa relación,
¿no? Esa gran y extenuante relación, intensa relación, que puede, no estoy seguro que trae muchas respuestas a las preguntas hacia dónde vamos, pero sin duda ayuda a saber un poco más por dónde se ha ido, ¿no? Y en ese sentido tal vez podamos tener más pistas de qué sucede, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué recuerdos vienen a la mente cuando se dice China y Japón, ¿no? Sí. A ver, ya dirá la banda qué les parece, pero eso sí, sí diría antes que, pues hay muchas historias muy, muy fuertes, o sea, sí es como de, Sí, uy, sí, es un tema entonces, escabroso. Yo sí, digo, ya lo viviremos tal vez trabajando más adelante conforme vayamos a platicar del incidente como tal, pero sí, es una época, es un episodio muy violento, creo, en la historia de la humanidad. violento, sí, Entonces, pues bueno, advertir esa parte. sí, hecho pues. Bien, pues nada. Por ahí de 1876, una fecha clave, estábamos al borde ¿cómo decirlo? De esta, que no es guerra, pero bueno, de este movimiento de Saigo Takamori, que hace que vimos en el episodio de El último Samurái, esta relación de Saigo Takamori con el gobierno de Meiji, pues es precisamente en ese contexto, en esa movilización que va a hacer Saigo Takamori en contra del gobierno imperial, es en ese marco en el que el gobierno de Meiji llevó una flota hacia Corea para forzarlos a firmar un tratado comercial, una flota en la que Saigo Takamori quería ir, ¿no? Precisamente él quería ir y él había sugerido, entre tantas cosas, que una guerra, por ejemplo, contra Corea podía generar una unificación nacional, que para entonces, si lo recordamos, el nuevo gobierno de Meiji llevaba apenas 9 años por ahí. Entonces, pues claro, una de estas cosas que siempre unifica es el exterior. Como hay que protegernos del exterior. Y entonces, bueno, una de esas cosas pues, fue Corea, ¿no? De esas otredades fue Corea. Entonces, en el 1876 hay un barco, ¿no? Que va a Corea para forzarlos a firmar un tratado comercial, algo no muy diferente a lo que le había pasado a Japón años atrás, ¿no? Con la llegada de Estados Unidos, de Rusia y de otros países de Europa particularmente. En 1885, 10 años después, un poquito menos de 10 años después, hicieron de Corea su coprotectorado junto con China. Pero esa disputa por el territorio pues, no tardó en estallar y 10 años más tarde, en 1894, se armó un merequetengue que fue conocido como la Primera Guerra Chino-Japonesa o Sino-Japonesa. En 6 semanas, Japón destruyó la flota de China y tomó parte de su territorio, lo que los llevó a firmar un tratado en el que China se veía obligado a pagar indemnizaciones y ceder Taiwán. Que Taiwán, como ya medio ahí lo dijimos, pues es uno de estos lugares que Sí. siempre causa, No, siempre ya, causa a ahí. la fecha. Sí, 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 sí. ¿Quién está viendo Taiwán? ¿No? ¿Qué traes con Taiwán, güey? Y Taiwán así como, Por ya, favor. déjenme en paz. Por favor, alguien quiere pensar en los niños. Sí. Entonces, pues, le cedieron Taiwán, las Islas Pescadores, y Liaodong, también conocido después como Port Arthur o Puerto Arturo. Y también un lugar interesante ahí. Esto, claro, no se quedó así. O sea, en ese momento todo fue jiji, jajaja. Para Japón fue como de huevo, güey. Pero pues obviamente brincaron, güey. Rusia, Francia, Alemania, fue como todos, Inglaterra o Reino Unido, que tenían todos, pues ahí la manita metida en lo que pasaba en China. Fue como, no, qué pedo, güey. Eso no, güey, no está tan chido. Entonces este grupo de países obligó a Japón a devolver la península de Puerto Arturo, de Liaodong, y contener su acecho militar en China. Obviamente en un clásico moderno de Japón, como de, sí, güey. Se hizo de palabras con Rusia y en 1905 se fueron a los puñetazos, güey, y a las bayonetas en la guerra ruso-japonesa de 1905, en la que, como La era de esperarse, clásica, ¿no? Japón, Donde la vencieron clasiquísima, por su valor. por su valor y su sacrificio inherente al espíritu de lo japonés. Exacto. Exacto, no muy separado de la publicación de este famoso libro de Bushido, The Soul of Japan, Es donde se correcto. explicaba que algo invariablemente japonés era el sacrificio de sus guerreros, ¿no?
Cuando, pues, digo, se ha platicado en varios episodios que, pues, bueno, hay muchas preguntas ahí pues, como que no. O sea, como que es ok, pero no. No va por ahí. Sin embargo, pues claro, para 1905, esa guerra contra Rusia y arrebatarle Puerto Arturo, además de las mitad de las islas Sakhalin en el norte, de arriba de Hokkaido, fue como, pues parecía que la confirmación de eso que se estaba teorizando sobre Japón, ¿no? Es como, güey, tal vez en verdad sí hay un poder aquí guerrero superior, o sea, tal vez estamos perros, güey, del cerro. Sí, se crecieron, güey. Sin duda. Sin duda, sí, sí fue un aliciente muy, muy, muy poderoso. Visto para ojos de Japón, era como la primera vez que un país asiático le ganaba a una potencia de Occidente, lo cual para muchos escritores, bueno, no muchos, pero para una corriente particular de pensadores japoneses de la actualidad, por ejemplo, ese periodo es un periodo en el que más que ganar, o sea, más que haber tenido una victoria contra Rusia o contra China, se estaba comenzando una gran derrota de Japón al admitirse como un país asiático, ¿no? O sea, al empezar a teorizar sobre su posición en Asia, empezaba a generarse también una especie de derrota ideológica en el sentido de que se aceptaba la posición de Occidente como un lugar que no necesariamente existe, o sea, no es como de este lugar es Occidente, sino como un concepto sobre el que se gira alrededor, sobre el que Asia existe para darle presencia a Occidente nada más, ¿no? Sí, sí, sí. No hay otra razón para que Asia exista. O de que había, justo, ¿no? Que Japón tenía que compararse con estas potencias occidentales. O sea, Exactamente. ¿por qué perdería? Más bien, ¿por qué no valdría lo mismo ganarle a Filipinas, güey, en todo caso? Que también habría que tomar en cuenta, vaya, Rusia de ese lado, güey, está bastante lejos de Moscú, güey. Sí, sí, sí. No, sí, y además, o sea, era como de, güey, no la pelaron, güey. Y es como de, bueno, sí. O sea, pues es que sí, o sea, sí está cabrón ese territorio, pero moviliza tropas en ese lugar. Sí, Y también hablamos de, pues, de una Rusia que todavía estaba por vivir una revolución. O sí, sea, claro. era otra Rusia, ¿no? Otra Rusia muy diferente. Pero, pero en sí era eso, o sea, era un momento en el que se estaba generando esta teorización muy fuerte y sobre todo se estaba generando una internalización, era un discurso que se estaba dando, se estaba permeando, ¿no? Dentro de los sujetos japoneses. Entonces, era importante, era un momento, era un hito histórico. Es como, güey, Sí. esto está pasando. Y, y sobre todo eso, Agárrenos. su posición en agárrenos, güey. Ay, sí, paren este mundo que le voy a empezar a dar más rápido. Entonces bájese quien pueda, porque ya de aquí no se para. Justo. Entonces, pues claro, eso generó mucho, mucho, mucho revuelo. Pero pues claro, desde entonces las relaciones comerciales entre China y Japón pues ya eran tensas. Y fue un momento crucial. Fue a finales de los años 20 tras unas campañas, es decir, 1919, 1918, 19, 20, tras unas campañas de unificación de China por parte de Chiang Kai-shek. Sobre todo, no lo mencioné, pero además digamos que de quitarle esto el poder a Rusia, Japón logró posicionarse digamos que como un intermediario comercial, además de con mucha presencia económica en Manchuria, al norte de China. Entonces, eso pues era ya poner un pie, o sea, un pie importante en una parte también poderosa de China. Crucial para esto pues son unas campañas militares que suceden en 1917, 18, 19, 20, por ahí, de unificación en China por parte de Chiang Kai-shek, que ese nombre hay que recordarlo bien. Sí. Chiang Kai-shek. Ahí apúntelo. Lo que tenga a la mano, en su mano, en una libreta, Así como, ¿cómo se lo que escribe, sea. güey? Con los caracteres, güey. Con los puta, búscalos ya, güey. Sí, búsquenlos. Chiang Kai-shek. Obviamente no se pronuncia así, seguramente Sí, sí, era si lo que conoces a estaba alguien que hable chino es pensando, como güey. de, güey, tú dices a Sean Kong-shun. Sí. Y yo acá, pues obviamente atropellé el nombre, Chiang Kai-shek, pero pues así lo vamos a mencionar en este programa. En estas campañas militares a Japón se le dificultó mantener un control comercial en Manchuria y Mongolia, que el ejército japonés en 1928
había generado con el asesinato de Chang Tso-lin, que era un comandante militar asentado en Manchuria. Entonces, digamos que en esos 10 años, entre 1917 y 1928, había ahí un poco un estira y afloja. China para ese momento pues, estaba precisamente, o sea, China no era ese estado chino, ya no era muchas Chinas, había muchas Chinas y sobre todo, así como pasa en Japón, en un territorio muchísimo más pequeño, pero antes cuando estaba el gobierno, digamos que el gobierno samurái de los Tokugawa, no había un estado japonés, sino que había muchos estados, ¿no? Cada territorio de alguna u otra manera un estado. Y en China pasaban cosas similares, solo que en el sentido de que estaba un imperio, estaba el imperio había un imperio en Manchuria, por ejemplo, ¿no? Y ese imperio en Manchuria era muy diferente al tipo de vida que había en Shanghái, ¿no? Y a las formas de gobierno. Sin embargo, es un proceso que China estaba generando de unificación y uno de los personajes que había pues, era este Chiang Kai-shek, que estaba forzando a llevar a China a ser un estado, ¿no? Lo más parecido a una república. Pero pues claro, la mano ahí de Japón, que en 1928 con el asesinato de este comandante militar en Manchuria generó pues ahí como que una sacudida de güey, qué pedo, güey. Entonces, en 1931, solo 3 años después del asesinato de este comandante militar en Manchuria, el ejército japonés se puso ahí, se vio medio trucha, medio carpa, y detonó unas partes de las vías de tren que habían hecho esos mismos japoneses en Manchuria, con el afán de inculpar a algún saboteador chino, ¿no? Es decir, como pareciera que estaban ellos mismos creando ahí un incidente que la causa, o sea, que a la postre generaría una buena excusa para decir como, güey, o sea, yo estaba chido, pero pues tú aquí me empezaste a aventar piedras a mi jardín, pues obviamente pues me voy a incendiar, ¿no? Entonces, este incidente de detonar y sabotear las vías de comunicación ferroviarias puestas por Japón en China, en Manchuria, dieron, pues eso, una buena excusa para que ellos mismos tomaran Manchuria, lo renombraran como Manchukuo, que si por ejemplo tú hablas no sé, con cualquier persona y le preguntas como, güey, oye, ¿y Manchuria qué pedo? Pues obviamente es como, pues ni idea, güey. Sí, ¿qué pedo, oye, güey? ¿y Manchu qué pedo? ¿Qué es eso de Manchuria? Sí, pues ni idea, güey. Sí, no, ni idea, güey. Pero pues Manchukuo, sí, güey. Sí suena. Porque así renombraron Manchuria. Y pasa lo mismo con, o sea, China, ¿no? El mismo nombre China, China. Chugoku, incluso en japonés, tú cualquiera de esas que pronuncies, güey, te van a mandar por un tubo, o sea, no van a tener ni idea de lo que estás hablando en China, güey. Lo mismo va a ser como de, no, güey, no te lo manejo, güey. Chiang Kai-shek no te lo manejo, güey. Es como, pero es un personaje muy, no, neta, Mao Zedong, ¿no? Es como, no, ni idea, güey, esos güeyes. Sí, justamente. Aquí estamos atropellando todos estos conceptos con nuestras una lenguas disculpa, no sucias. hablamos chino. Sí, no. Mandarín. Ahí lo arrastramos. Exactamente. Pero bueno, entonces Japón lo que hace pues, es instalar a Puyi, lo que vino a ser el último emperador chino y el heredero de la dinastía Manchu. Pero pues, lo que hizo fue básicamente movilizarlo y moverlo a su gusto, ¿no? Eso fue en 1931. Entonces, digamos que para 1931 Japón tenía un control bastante, ya no solamente económico, sino también político y militar en Manchuria o Manchukuo. Y pues eso en medio de una China que estaba entre desquebrajándose y unificándose, ¿no? Que al final unificar también significa desquebrajar otra parte. Sí. Entonces pues claramente ahí Japón se puso trucha y dijo, güey, ¿y si invadimos por aquí por acá? Entonces pues eso. China estaba en la construcción de una nación unificada y el florecimiento de sentimientos nacionalistas que sin duda chocaron recio con el imperialismo japonés que estaba teniendo presencia en el territorio. En 1932, de hecho, una banda en Shanghái atacó a 5 monjes budistas japoneses, de los cuales uno murió. Como resultado, el ejército japonés bombardeó intensamente la ciudad de Shanghái y dejó a más de 10.000 personas muertas. Obviamente la banda internacional se hizo de pedo, se la hizo de pedo a Japón, pero Japón se ahorró todos esos problemas con un incidente ya muy bien conocido en la comunidad internacional que sucedió en 1933, y es que Japón simplemente se paró y se fue de la Liga de las Naciones. Digo, pues ahí se quedan con su pedo, ahí se quedan con su pachanga. Yo
me llevo mi botella y ahí se ve. Y se fue, güey. Dejó la fiesta. Dejó la fiesta de la Liga de las Naciones. En la década, que quién sabe qué botella hubiera llevado siendo Japón. Si hubiera llevado un Nihonshu así. Uno Aquí está, chido, perros. sí. Uno chido. Aunque igual y como para verse así más mamalón. Güey, está el Umeshu, güey, qué pedo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Para verse tan internacional un tequila japonés. ¿Quién sabe qué hubiera llevado? Pero bueno, para la década de 1930 fue particularmente activa esa década en la producción de una maquinaria militar casi homologable entre toda la chaviza del Japón. Es decir, las escuelas, por ejemplo, se convirtieron prácticamente en un campo de entrenamiento en el que la infancia de primaria y secundaria estaba tendida a un código de estricta glorificación imperial. La chaviza tenía que marchar, por ejemplo, en las escuelas con banderas y en formaciones militares bastante disciplinadas a lo largo de un patio donde los juguetes aparecían como cintas patriotas en la cabeza y rifles de bambú. Era una exhibición de pintoresco adoctrinamiento que los preparaba para entrar a las academias militares, en donde se les trataba con la violencia necesaria para implantar en el cuerpo la estética de los nuevos y más sagaces valores de una nación que se construyó hasta entonces como el resultado de un designio divino encarnado en su líder supremo, el emperador. En el verano de 1937, en una década que fue, digamos que lo más recalcitrante del imperialismo japonés, para 1937, un regimiento japonés instalado en la ciudad de Tientsin estaba haciendo maniobras de entrenamiento en la noche, cuando de pronto se escucharon algunos tiros cerca del puente de Marco Polo, un puente bastante famoso. Si lo buscan en internet les van a salir así. ¡Pshum! Seguramente lo más conocido de ese puente es este incidente. Segundo, tal vez les saldrán imágenes actuales, como de visita el puente de Marco Polo. El muerte. El muerte de Marco Polo. El muerte de Puente Polo. Las alertas esa noche cuando se escucharon los tiros pues despertaron cuando un soldado japonés no apareció al llamado del regimiento. Y la tropa de ese vato decidió movilizarse en torno al puente para demandar al ejército chino que estaba instalado en una base militar no muy lejos de ahí, al otro lado del puente, que les abrían la puerta para entrar a buscar a su muchacho, acusándolos de que posiblemente ellos lo habían matado después de escuchar esos tiros. La chaviza china dijo así como, nada mames, güey, sí, pues si quieres pásale y les damos tecito y todo, güey, los atendemos. Sí, de una vez güey, no quieres que te demos otro par de rifles para que llegues más a gusto. Sí, y las llaves de la ciudad las ocupas también. ¿Un masaje, sí, pues claro, cabrón? o sea, masaje, güey, pues no. O sea, pues no. Galletitas, ¿no? Así que pues el ejército japonés, sin pensársela demasiado, arrasaron con ese cuartel chino. Así, para el final de agosto de 1937, el ejército japonés llegó hasta las puertas de Shanghái, habiendo conquistado Pekín, en una movilización arrolladora que se probó sobre todo irreversible. Es decir, agosto de 1937, con ese incidente del puente de Marco Polo, marcó un momento particular para la movilización, para lo que va a ser la movilización japonesa, en el sentido de que ya no solamente era conocida esta estrategia de autofabricarse atentados, sino que en verdad se probaron a ellos mismos como una maquinaria imparable en China. Sin embargo... Que aquí... dime. Perdón, pero que aquí creo que valdría la pena poner el detalle de que hoy en día uno tiene esta concepción, ¿no? De China, Japón, como dos naciones, pues vaya, increíblemente poderosas, en particular China. No solo hablo de la cuestión militar, sino de muchas otras cuestiones. Pero en esta primera parte del siglo XX, China era un país bastante rural en muchos sentidos. Y la maquinaria de guerra de China, su poder como ejército, a decir verdad, digo, no soy ningún experto tal vez en ejércitos del mundo a través de las décadas, pero tengo la noción de que el ejército chino sí era francamente inferior al ejército japonés, si no me equivoco. Lo era. Sí, era... Es que además justamente hay que tener en cuenta esa parte que no había necesariamente un ejército nacional, o sea, no era un ejército que reuniera las fuerzas, a diferencia de la maquinaria que ya venía,
que traía encaminada a Japón. Además de que China pues, había sufrido una ocupación británica bastante fuerte. Y no es que ya se hubiera deshecho de todo, es decir, había un país enorme, como dices, enorme, rural, en su mayoría, bastante dividido, que hablaba diferentes idiomas o diferentes lenguas o formas del chino, diferentes dialectos, pues. Y no era un ejército unificado, o sea, ni Sí, siquiera... efectivamente. Sí, no, o sea, Era Japón contra el ejército de Pekín. Sí, Japón exactamente. contra el ejército de Manchuria. O sea, no precisamente esta unidad nacional. Exactamente. Entonces digo, para entender un poco esta parte, o sea, de que tal vez la lucha no era muy pareja. Sí, no era pareja. Sí, y lo sabían, o sea, sobre todo ambos ejércitos lo sabían. Era como, güey, ¿qué onda, güey? Esto es parejo. Es como llegas a jugar Street Fighter contra un güey que lleva jugando Street Fighter ya un rato y tú llegas y le dices, ¿con cuál brinco, güey? Es como, pues, te van a meter una golpiza, güey. O sea, igual y te agachas y aprietas todo el rato ve, para soltar ahí la patadita baja, pero pues te la van a partir. O sea, te la van a partir. Un poco en esa analogía pondría la situación. Pero creo Sí, que sí, sí. es justo lo que dices. Es decir, no era una lucha equilibrada. Además de que, pues justamente eso, lo que mencionaba, China había un ejército, digamos que el ejército de Chiang Kai-shek y el ejército de Mao Zedong. O sea, estaban uno posicionado en la parte del norte y otro posicionado en la parte del sur, pero estaban luchando por esta, por hacerse del territorio chino y por ser ellos desde sus posturas políticas quienes generaran la unificación china. Uno desde la visión más bien federal o republicana y el otro desde una posición más socialista, ¿no? De hecho, Chiang Kai-shek tenía, por ejemplo, el apoyo de las fuerzas europeas, mientras que Mao Zedong, pues no, más bien tenía parecía que el respaldo de las fuerzas rusas. Entonces, había ahí no solamente un enfrentamiento, no solamente había que aguantarse a estos vatos japoneses que llegaban a invadir, había que también, pues tener otras fuerzas de reserva, porque era como, güey, arriba vienen los de Mao, o güey, abajo vienen los de Chiang Kai-shek. Entonces, de hecho, sucede a partir de ese movimiento que hace Japón y de esa llegada a Shanghái, que los ejércitos de Chiang Kai-shek y los de Mao se unen. O sea, firman una especie de paz donde, güey, o sea, al rato nos agarramos a cachetadas, güey. Pero Sí, ahorita, ahorita hay que defender, porque si no, ya después ni vamos a estar para agarrarnos a cachetadas. sí, al rato nos van a agarrar a cachetadas a ti y a mí al parejo. Y no yo a ti y tú a mí. O sea, ¿qué onda? Sí, entonces, eso fue un momento de cierta unificación, pero es eso, o sea, al final llegan dos ejércitos a unirse que tampoco son una fuerza verdaderamente unificada, sino es como, pues ahí háganle como puedan, ¿no? Entonces, sí, eso, no era pareja. Sin embargo, justamente los de Chiang Kai-shek en Shanghái no fueron fáciles. Y durante todo ese agosto se le pusieron perro, güey, a los japoneses. Quienes tuvieron que retroceder numerosas veces ante esos ataques que de repente se volvieron organizados y sobre todo sorpresivos, porque conocían el territorio, que eso es la ventaja al final de combatir en casa. En 1930, tras la toma de Manchuria, que se pensaba que Japón tenía la capacidad en ese entonces se pensaba que Japón tenía la capacidad de conquistar China en 3 meses, es decir, cuando tomaron Manchuria tiempo atrás era como de, güey, pues estuvo fácil, güey, en 3 meses y nos echamos todo China, ¿o qué? Sin embargo, sí, es como mames, güey. Pero después de ese enfrentamiento en Shanghái y un sinfín de bajas, quedó bastante claro pues que no, güey, que no estaba así de fácil. Y si bien al final tomaron Shanghái, pues solo era una ciudad dentro de un territorio gigantesco que al estarse desquebrajando por dentro, encontró en la guerra precisamente una oportunidad perfecta para la cohesión y el intento de una unidad nacional. En noviembre quedó tomada Shanghái, pero el ejército japonés se dirigió desde ahí a Nankín, una capital rodeada por ríos y puentes donde la estrategia era clara: tronar los puentes y bloquear cualquier salida de la ciudad para ahogar a la capital con toda la fuerza posible, ¿no? y cortar el suministro de recursos. Entonces, pues quizá usted se está preguntando como, güey, pues yo Shanghái lo ubico, güey. O sea, Beijing, pues güey,
juegazos Los Juegos olímpicos, güey. Olímpicos. Pero La quizá, mejor claro, inauguración de la historia. exacto, güey, qué nido de pájaro tan majestuoso, tan pajaresco. Pero quizás están preguntando como, ¿y Nankín qué pedo? O sea, ¿por qué nunca he escuchado de Nankín? ¿Dónde está Nankín? ¿Qué es Nankín? Y pues lo puede buscar en Google y poner Nankín y seguro va a salir muchas fotos. Y puede escuchar esta descripción y hacerse una imagen muy... Quizás usted quiso decir Nanjing. Dice sí, quizás Nanjing, Nanking. Pues sí, ves... Seguro se va a China y dice, disculpa, ¿el tren a Nankín? No, pues, no. Pero aquí a Nanjing le vamos a decir Nanking. Porque pues así es uno, muy mal hablado. Pero bueno, eso. Nankín ha sido una ciudad, o Nanjing ha sido una ciudad celebrada desde antaño como centro literario, artístico y político. Si usted se lo estaba preguntando, sí, exactamente. Fue justamente ahí donde los cánones de la caligrafía se forjaron. Y sí, como lo pensó también, ahí se creó el cuarto tono del mandarín, en Nanjing. Justamente Neta, como lo sospechó. esa no me la sabía. Digo, no, Sí. sí, claro, me lo estaba sospechando. Ah, es como, ya sabía, güey. Pues, claro, güey, esa forma de hablar, solo de Nanjing, güey. O sea, Sí, sí, porque Shanghái no. De ahí viene el cuarto tono es el ascendente descendente. Es el ascendente descendente. O no tengo ni un carajo de idea, la verdad, pero Sí, ¿sí? es ese. ¿Sí la Sí, tiene? es ese que sube y baja. Bueno, Ok. que baja y sube. Quisiera poder hacerlo, pero bueno, no. Sí, no, vamos a quedar como, están diciendo lo mismo. ¿Qué están diciendo, güey? Sí, y Pero si órale. alguien sabe chino o sabe mandarín, va a decir como, ches, güey, están atropellando. Un bello, Eh, bello sonido. Efectivamente. Evitaré ese atropello. Pero mira qué curioso. Sí, ahí sí, o sea, Nankín era un lugar perro al cerro. Además, Nankín continuamente transitó entre reliquia cultural y centro político de los nacionalistas de Chiang Kai-shek, quienes para 1928 hicieron de esa ciudad el bastión capitalino del territorio que dominaban. Que me recuerda, ¿no? Un poco a esta analogía con Kioto de bastión cultural, pero de repente es este centro político. Sí, es como es el lugar de las artes, pero también el lugar de la disputa política. Sí, Nankín igual. O sea, no igual que Kioto, sino en esa figura como de, si podemos hablar desde Nankín, hablamos con cierta autoridad, ¿no? No es lo mismo hablar desde ahí que hablar desde otro lugar, desde cualquier otro lugar del territorio. Es cuando se habla desde ahí, se habla pues con esa rigurosidad de, güey, te estoy hablando del lugar donde se forjó la caligrafía, güey, donde se forjó el cuarto tono del mandarín, No, pues sí. vato. Entonces eso obviamente tiene peso. No, Claro. es un lugar, Nankín, que está rodeado de montañas y sobre todo del gran río Yangtze, que sí es un río, es un señorón río. Es una señora ría. O sea, está perro, güey, el Yangtze, que quiebra rumbo al oeste del territorio. Además que atraviesa, ¿no? Pasa también por Shanghái. Además, digo, había una muralla, la ciudad en sí es conocida por ser una ciudad amurallada que genera una especie de protección casi impenetrable, casi porque pues ya veremos que no, impenetrable entre el río, entre las montañas y la muralla que tiene la ciudad. Entonces, pues era una ciudad impresionante en muchos aspectos. Por ahí, rumbo a Nankín, el 19 de noviembre, el ejército japonés pasó por Suzhou, una de las ciudades también más viejas de China, que tiene un montón de templos antiguos y una economía basada en la seda y todo ese tipo de cosas que se hacen aparentemente en la antigua China. Y, pues ahí hubo un grupo específico del ejército que arrasó la ciudad de tal forma que la población disminuyó de 350,000 a 500 personas. Uy. Así de arrasado en noviembre. Apenas quedaba algo que no hubiera sido tomado por el fuego, escribió un correspondiente británico. Ruinas y calles desiertas, en donde solían haber multitudes abarrotando la calle, solo quedaban 5 ancianos y un grupo de perros engordando por un festín de cadáveres. Y Chale. escribió, porque más, si lo ponemos en contexto, es decir, ya se sabía que había un conflicto ahí, se sabía que iba a tronar y además se sabía mucho el ambiente en Europa. Entonces, además de la prensa que ya estaba instalada en China, en general por la cantidad de periódicos internacionales que salían desde ahí,
llegó más prensa para cubrir el conflicto. Entonces salían muchas noticias. Básicamente todo lo que se sabe de los acontecimientos ahí es a partir de prensa internacional, también prensa nacional japonesa y un sinfín de diarios que quedaron escritos. Sí, sí, Entonces, porque pues, además la forma en la que lo retrataba la prensa japonesa, digo, tampoco soy un experto, pero he visto algunas cuestiones ahí que seguramente ya platicarás del Asahi Shimbun, bastante sí, cuestionables, güey. sí, sí. No, y, por ejemplo, en el caso del Asahi, si hoy es un periódico de izquierda, o tal vez uno de los periódicos de gran circulación nacional con más tendencias de izquierda, la jornada japonés, tal vez, es porque un poco agarraron ese pedo. Fue como de, güey, la verdad sí la calabaceamos. O sea, sí la calabaceamos recio en muchas cosas. Vamos a ir hacia otro lugar. Pero sí, y no solo el Asahi, el Yomiuri, el Mainichi, había prensa, y hay otros periódicos que no necesariamente tenían ese rigor tan de circulación nacional, pero que decían cada cosa, Sí, que era de hijos. En todos los aspectos, desde la forma de un poco de encubrir hasta también la forma de glorificar. Y lo veremos exactamente. un Sí. poquillo. El 1 de diciembre de 1937 se intensificaron los bombardeos masivos que comenzaron desde mediados de agosto en Nankín. Es decir, ya había rigurosos y periódicos bombardeos a lo largo del territorio, sobre todo esa parte pegada al mar interior. A su vez, la gente comenzó a huir a sabiendas de lo que había pasado en Shanghái, es decir, ya se sabía que el ejército japonés venía en camino y sabía lo que había pasado en Shanghái a pesar de la defensa férrea de los de Chiang Kai-shek. Para el 2 de diciembre, después del comienzo de estos bombardeos intensivos en Nankín, el emperador Hirohito promovió a su tío, el príncipe Asaka Yasuhito, como el comandante en jefe del ejército plantado a las afueras de Nankín. A partir del 9 de diciembre, el ejército japonés dejó caer panfletos desde donde se prometía que protegerían a todas esas personas que se entregaran, sobre todo a los soldados, y ser culero con quienes se resistieran. Shang, contradictoriamente, dio la orden a una parte del ejército de que se retiraran, mientras obligó, a través de las órdenes del teniente Tang, al ejército del 78 Batallón. Güey, Chang y Tang, güey. Perdón, güey. ¿Te acordaste Eh, del agua, Tang? Sí, un poco xenófobo de mi parte, pero ¿O del que hizo el agua, Tang? sí. Oye, bueno, Ojo. en una de esas, ¿no? Pero bueno, perdón. Quizá esa persona se tenía muy en mente al teniente Tang. Güey, ¿cómo le ponemos esta agua? Güey, pues como el teniente Tang, no mames, güey, el comandante del ejército del 78 Batallón, güey, obviamente. Pero bueno, eso, había una instrucción había una confusión generalizada dentro del ejército. Por una parte era como de, güey, hay que irnos de aquí. Pero por otra parte era como de, no, yo creo que sí hay que defender. Entonces una parte de esa división generó que fuera el 78 Batallón el que tuviera que permanecer ahí para rifarse por la bandera. Paralelamente, ese teniente Tang negoció una tregua, ¿no? Y la instalación de una zona de seguridad creada por el Comité Internacional que por ley debía quedar fuera del alcance japonés. Matsui, que fue este importante comandante que después lo veremos Sí, claro, qué hijo de... Bueno. Matsui. Bueno, Matsui, bueno. Ah, bueno, ahí es que es una bueno, guerra, o bueno. sea, sí, ya llegaremos a eso. Bueno, Hay Matsui, unas bueno, cosas muy cuestionables. a Matsui a Hirohito lo depuso para poner a su tío. Es decir, Matsui estaba ahí al pie del cañón y le dijo, Matsui, dame chance porque va a entrar mi tío. O sea, yo sé que eres muy chido en la cancha, pero va a entrar mi tío a jugar, que vino hoy. Entonces dale chance, dale 5 minutitos, güey. Entonces Hirohito depuso a Matsui de las órdenes del frente para poner a Asaka, a su tío. Pero Matsui tenía esta idea de que se debía entrar heroicamente a la capital china, es decir, decía, hoy es un momento heroico e histórico y tenemos que entrar así, porque es un momento en el que el mundo entero estará mirando a Japón. Entonces tenemos que garantizar una entrada así. Él en sí decía, ¿no? Como yo creía que lo mejor era entrar, tomar la ciudad con elegancia, marchar, poner las banderas y tomar a los prisioneros, porque al final el mundo va a estar viendo. Sin embargo, en lugar de eso, el tío Asaka dictó estrictas órdenes a los cuarteles en cartas selladas y dirigidas que antes de entrar a Nankín
se debía matar a todos los cautivos hasta ahora. Es decir, a todos los cautivos que llevaban había que matarlos antes de entrar a Nankín. Bajo esas instrucciones, algunos soldados del ejército imperial incluso competían entre ellos por saber quién podía matar a más soldados chinos, fueran civiles o verdaderamente soldados. Y así, por ejemplo, lo narró un periódico, el Japan Advertiser, que todavía existe, pero ya no como un periódico tan choncho, sino como sitio virtual. Pero en su momento el Japan Advertiser decía, los subtenientes Mukai Toshiaki y Noda Takeshi, ambos de la unidad Katagiri, se sumergieron en un concurso por ver quién era capaz de matar a 100 chinos con la espada, antes de que el ejército lograra tomar por completo la ciudad de Nankín. Sin embargo, dice la nota del periódico, como ambos no pudieron ponerse de acuerdo en quién llegó primero a los 100, elevaron la marca a 150. Sí, incluso... Mukai declaró... Ajá. No, sigue. Mukai declaró, continúa la nota del Japan Advertiser, que su espada se había dañado en la competencia porque él cortaba a los soldados chinos por la mitad, con todo y casco, porque así era más divertido. No, güey. ¿Qué ibas a decir tú? No, que justo, he visto esta nota como del periódico, de este medio, e incluso así pone una foto de los dos güeyes, así como casi sonriendo, güey. Sí. E incluso ahí aparece como, bueno, pero justo perdieron la cuenta ya cuando iban en el 105 y el 106, y dices, no mames, o sea... Sí. Es como, justo esa manera en la que estaban retratando estas cuestiones, es a lo que hablaba, o sea, a lo que iba con este papel de la prensa japonesa. Dices, güey, no mames. O sea, digo, sabemos cómo funciona la guerra, sabemos todas las atrocidades y no hemos llegado ni a una cuarta parte. Pero me saca mucho de onda, pues, que esta parte de la propaganda militar a través de la representación de estos hechos de guerra es una cosa muy cruel. O sea, es muy deshumanizadora y me saca mucho de onda eso. De hecho yo creo que una de las cosas, o sea, más importantes de ver, o sea, de analizar, pues, cuando se ve todo esto. O sea, yo creo que en un papel, por ejemplo, como tal, de investigación y demás, por ejemplo, una parte de la tesis viene de esto, o sea, un poco de esto, en donde no se trata de explorar si está bien o mal, o sea, yo creo que eso no queda en mí, sino de analizar, me parece, más allá de las cifras, cómo, o sea, porque eso cuenta mucho, o sea, el cómo se hacía esto. Es decir, ejecutar a prisioneros no es como, güey, pedo con la banda china, güey, ejecutó a los prisioneros. O sea, no creo, claro, no digo está chido o está mal, es como no me sorprende. Me sorprende o me interesa saber por qué así, ¿no? Es decir, por qué de esa manera, por qué con la espada, por qué cortándolos por la mitad, por qué con tal, pareciera a veces con tal saña, ¿no? O sea, esas preguntas creo que son las que hacen mucha resonancia y las que resultan interesantes a la hora de mirar este tipo de momentos, ¿no? Este tipo de momentos que ya sabemos por el hecho de ser parte de la guerra, que van a generar un montón de situaciones muy oscuras, ¿no? Muy difíciles de ver en muchos sentidos, o sea, ya sea sin importar el tono de los hechos, son difíciles de mirar, ¿no? Difíciles de escuchar, difíciles de transitar, difíciles de saber, ¿no? Creo que va mucho por ahí justo, como en ese tipo de historias. ¿Por qué así? ¿No? ¿Por qué así? ¿Por qué se habla de esto con esa soltura, parecía con ese regocijo, ¿no? Pero pues así, bueno, para el 10 de diciembre quedaban más de 500,000 de civiles y un ejército de 90,000 soldados en Nankín, mientras que las tropas japonesas paradas afuera de la ciudad eran solo 50,000, es decir, el ejército chino era muchísimo más. Al final, Chiang Kai-shek pensó en la posibilidad de tregua y las rechazó. O sea, fue como todo lo que había hecho Tang, diciéndole, así como de, güey, creo que ya se va a armar una tregua, güey, creo que todo puede quedar chido. Chiang Kai-shek le dijo, ni madres, güey. Forzó al ejército chino que quedaba a pelear frente al avasallador bombardeo de la ciudad y la muralla. Entonces, pues Tang le escribió a Chiang Kai-shek diciéndole, güey, no es por nada, pero en estos 3 días los japoneses han intentado entrar por Wanganmen 3 veces. Lo resistimos chido, eso sí, pero no fue tanta la suerte el 11 de diciembre,
porque Yu Hutai, Andemen y Fongtainmen ya cayeron, güey, a manos de los japoneses. La división 88 se coordinó con la 74 y la 71 para apoyar a la 157, pero, pues la neta, a ver qué pedo, güey. Entonces allá andaba el Tang, ¿no? Sudando la camiseta cuando recibió ese mismo día que él manda ese mensaje, que el mando, que tenía una llamada del generalísimo Chang, ¿no? Era como de, güey, cáele rápido al cuartel central porque tienes una llamada, güey. Y Chang decía, retírense, güey. O sea, retírate, no todo el ejército, sino retírense los importantes, a los mandos altos, y tú vete hacia Pukou, en un ferry que te estará esperando. Tang sabía que una retirada era inútil porque los japoneses ya habían cruzado el frente, y de retroceder se volvía eso una pachanga de muerte para el ejército chino. Entonces, pues, Tang dijo, pues, güey, no se puede, güey. O sea, no es como que yo diga, sale shows, ahí se ven, ¿no? Ahí se ven como, ahí le hacen como pueden y yo ya me voy. No se puede, güey. Entonces, Tang todavía recibió 2 telegramas más ese 11 de diciembre, ¿no? Era como de, güey, si no puedes mantener la situación, huye. Tenemos que preservar y reorganizar el ejército para un contraataque futuro. Y Tang era como de, güey, hace 2 días me dijiste que en él estaba a punto de pactar una especie de rendición chida, güey. Y tú me dijiste que en él. Y ahora 2 días después me dices que sí, güey. O sea, pues tampoco se puede así, o sea, no. Entonces, la presión era tal para Tang que la madrugada del 12 de diciembre metió la mano a la tómbola de las decisiones y tomó la peor que pudo, güey. Que fue repartir copias a sus muchachos para informar la retirada por el río Yangtze, que para entonces pues ya estaba siendo minado por la marina japonesa. Tang trató de negociar una tregua para ese día otra vez, pero obviamente le dijeron que naranjas. Era como, nah, pues ya vimos, güey, o sea, ya vimos que pues, no traen con queso, güey, o sea, pues, nah. Entonces, en medio del caos, se dio una desbandada del ejército y de la población que todavía permanecía en Nankín, porque conforme iban recibiendo estos folletos, era como, pues a la verga, güey, vámonos. Pero pues la retirada oficial comenzaba hasta las 6 de la tarde del 12 de diciembre. Sin embargo, en ese inter, pues ya había muchas tropas que se empezaban a retirar. Y como suele suceder en momentos álgidos de la vida, pues eso, no hubo comunicación. Y muchos de los soldados chinos no solamente observaban mientras les parecía ver una deserción en masa, sino que muchos de ellos incluso empezaban a disparar contra sus propias tropas, ¿no? Así como de, güey, no te vayas, perro, pa. ¿No? Está el caso de algunos tanques que arrollaban a soldados chinos en su intento por escapar, que era más bien, pues yo ya sé que se dio una retirada, güey, pero tú todavía no sabes por qué. ¿Por qué? Había soldados que entraban a tiendas de ropa para cambiarse la vestimenta por ropa de civil, o había otra banda que simplemente se desvestía y se echaba a correr. Entonces, en esa confusión y desesperación, para tratar de tomar las pocas salidas de la ciudad, destruir el armamento y subirse a los pocos botes que había, se quedó una ciudad en llamas y prácticamente destruida. No solamente por los bombardeos que ya había habido, sino también por este caos. El 13 de diciembre de 1937, antes de entrar victoriosamente a Nankín, Asaka, el tío, dio instrucciones precisas al batallón 66, que era el encargado de tomar la ciudad. A las 2 p.m., todos los prisioneros de guerra deben ser divididos en grupos de 12 y ser ejecutados disparándoles individualmente. Para las 7 p.m., todas las compañías debieron haber dispuesto ya de todos sus prisioneros de guerra. El ejército sabía que deshacerse ahora de un vasto ejército chino significaba evitar utilizar recursos que no tenían en prisioneros, pero también evitaba que muchos soldados y también civiles formaran guerrillas y se armaran entre las ruinas para contraatacar al ejército japonés en algún momento. Por ejemplo, había un vato que se llamaba Azumashiro. En el diario de este güey, que es uno de esos tantos recursos que hay para saber desde su perspectiva qué pedo, el soldado del ejército japonés narró la rendición de miles de tropas chinas al entrar a la ciudad. Había resistencias esporádicas y algunos soldados intentaron huir, pero la mayoría de los soldados chinos simplemente llegaban y entregaban sus armas. De repente, la oscuridad dejó a la vista un montonal de cigarrillos parpadeando en la noche. Una vista muy perra, decía Azuma. 7,000 prisioneros estaban reunidos en un mismo lugar acordonado por 2 banderas blancas ondeando de unas ramas muertas. Era gracioso,
pero también lamentable imaginarlos reunir cualquier ropa blanca que pudieran juntar para acercarse a nosotros y rendirse. Para Asuma era inconcebible que los soldados chinos se entregaran así nomás. Es decir, Asuma pensaba como, güey, ¿por qué no pelean hasta la muerte como se nos enseñó a nosotros, no? Si además sus tropas eran superiores en número, o sea, ¿qué pedo, güey? 90,000 contra 50,000, ¿qué pedo? Se sentía triste, Asuma, supuestamente, por los soldados chinos, sujetos asustados y sedientos que se la pasaban buscando la certeza por parte de los japoneses de que no los asesinarían. Pero a la vez, escribe Asuma que se sentía asqueado por su cobardía. Caminaban como hormigas arrastrándose en el piso, dice ese güey, como un montón de vagabundos con expresiones ignorantes en sus caras. Era imposible pensar que estos eran los soldados enemigos contra los que estuvimos peleando. Me sentí tonto de pensar que estuvimos peleando a muerte contra estos esclavos ignorantes, algunos de ellos entre 12 o 13 años. Con la ocupación de Nankín hubo una cosa clara para el ejército japonés, y es que jamás habían tenido que manejar a una cantidad así de civiles y prisioneros. No obstante, las instrucciones por parte de Asaka habían sido claras en cuanto a la disposición de los soldados. Un ejemplo es el de los 14,777 militares chinos capturados al norte de la ciudad de Nankín, en la montaña de Wulong. A ellos, por ejemplo, se les informó que serían llevados a la isla Baguazhou, que es un pequeño islote en medio del gran río Yangtze, en donde permanecerían y recibirían el trato de prisioneros de guerra. Se les explicó a todos que llevarlos hasta allá requería de precauciones especiales, empezando por atarles a todos las manos a sus espaldas y organizarlos en 4 grandes columnas que acomodaron a orillas del río, donde los hicieron esperar 4 horas. Cuando comenzó a oscurecer, se escuchó la detonación de un sinfín de metralletas disparando desde casi cualquier lugar hacia donde estaban los prisioneros, cuyos cuerpos fueron parcialmente incinerados y el resto arrojados al río. En algún lugar de la ciudad, cuenta otro de los tenientes, Tajima, que uno de los tenientes se dirigió a los soldados más nuevos del batallón y les dijo que no habían matado a nadie todavía, ¿no? O sea, como, ¿qué pedo? O sea, ¿tú acabas de llegar? ¿O qué? ¿Por qué no te veo con esa sangre en los ojos? Pero les dijo, no hay que preocuparse por eso, güey. No deben considerar a los chinos como seres humanos, decía este teniente, sino como gatos o perros. Así que den un paso adelante quien desee voluntariarse para un ejercicio de matanza. Como nadie se ofreció, cuenta Tajima, el teniente Ono comenzó a designarlos directamente. A ver tú, Otani, güey. Furukawa, tú también, a ver, cabrón. Bueno, Tajima. Y Tajima, mierda, yo también, güey. Puta madre, güey. Y cuenta, además, ¿no? que con las manos temblorosas y los ojos cerrados, le clavó la bayoneta a un hombre que primero había sido forzado a cavar su propia tumba, para después ser asesinado y arrojado a ella por un soldado, que cuando abrió los ojos, se dijo a sí mismo, verga, güey, eres un criminal, güey. Tominaga, por ejemplo, otro soldado que fue inmiscuido en este tipo de actividades cuando recién llegó al ejército, cuenta que la banda nueva era siempre así, temerosa, pero que poco a poco se iban transformando en asesinos. En su caso, Tominaga dice que al ser movilizado al frente recibió entrenamiento intenso sobre cómo cortar cabezas con la espada y bayonetear a los prisioneros. El último día de práctica, cuenta Tominaga, sentaron a 24 prisioneros frente a un gran hoyo, quienes los prisioneros tenían las manos atadas y los ojos vendados. Entonces, uno de los tenientes, Tanaka, apareció junto a un prisionero y nos dijo, para cortar la cabeza se debe primero limpiar la hoja de la espada con agua, luego ponerse detrás del prisionero y arquear así la espada, y ¡zas! Cortan. Al final, Tominaga, quien ese día dice que vomitó, llegó a hacer lo mismo cientos de veces para otros nuevos soldados al paso de 3 meses. Azuma Shiro, quien después de los acontecimientos habló largo y tendido, decía que durante la educación escolar y después militar se les repetía la premisa de que morir por el emperador era la gloria más importante. Y en ese sentido, decía, si mi vida no era importante, pensaba Azuma, la vida del enemigo era mucho menos importante. Ahora, habiéndose rendido la ciudad y exterminado a los soldados del ejército chino, no había nadie ni nada que protegiera a los civiles. Así que el ejército japonés tomó los principales edificios y fue de casa en casa buscando a soldados o aquellos hombres que pudieran pertenecer en cualquier momento o que,
de acuerdo con los japoneses, estuvieran pretendiendo ser civiles cuando en realidad eran militares. A estas personas, escribió algún reportero del Mainichi, se las ponía al borde de una de las murallas de la ciudad, la de Chungsan, y ahí eran acuchillados uno a uno hasta caer y morir. Había una montaña oscura que en la noche brillaba con particular nebulosidad. Estaba hecha de puros cadáveres que por la mañana habían sido arrojados al Yangtze. La sangre escurría hasta pintar el río de rojo. Muchos de ellos, casi ahogados entre la marea de cadáveres, todavía tenían vida. Esos y otros que iban llegando eran puestos en filas organizadas a orillas del río, uno detrás de otro. Los soldados en la primera línea eran decapitados, y los que seguían en la fila debían empujar los cadáveres al río para acomodarse y luego ser ellos decapitados. 2000 personas fueron ejecutadas así, pero en total, al menos unas 20.000 fueron asesinadas en Xiaquan y en esa parte de la muralla de Chunsan. Hay un güey que escribió una historia muy loca porque es uno de estos sujetos que logró sobrevivir, que se llama Tang. No Tang el comandante, sino este era Tang, otro Tang. Que está muy cabrón. Tang el sobreviviente. Tang el sobreviviente, no el comandante, Tang el sobreviviente. Tang el agua, no, el sobreviviente. Que está muy cabrón porque ese sujeto fue llevado junto con todos los prisioneros por la calle hasta orillas de un gran hoyo donde los prisioneros estaban comiendo cadáveres. Este güey se cuenta que estaba en su casa, hicieron como una especie de espacio entre la pared y como una pared falsa, donde estaban ahí metidos este güey y otros 3 amigos, y escucharon que el ejército estaba ahí y los escuchaban andar por las calles. Entonces, ese güey decía, bueno, se rumora que no hay pedo, o sea, que nos podemos rendir y que todo va a estar chidito, güey. Entonces, parecía que había ahí el entendimiento de que, pues sí, no pasaba nada. Entonces, además, se contaba, decía este güey, como yo había escuchado, que los soldados japoneses eran terriblemente malvados, ¿no? Había escuchado muchas historias. Entonces, tenía una necesidad de verlos. Entonces dice este güey que se sale de la pared, de esta pared falsa, de esta cobertura que tenían, y a la hora de asomarse para ver qué pedo, hubo una especie de incidente en el que se cae y termina siendo visto por uno de los soldados, quien lo jala, ¿no? Al grupo que va bajando con todos los prisioneros. Entonces a Tang lo acomodaron en una fila junto a los demás, ¿no? Y organizadamente los soldados japoneses iban decapitándolos en un juego de a ver quién podía desenfundar y cortar la cabeza con más rapidez. Además, las cabezas se las quedaban para llevar el conteo y reclamar el título mientras se tomaban fotos y los demás se reían. Tang cuenta que en uno de esos momentos toda la chaviza estaba inmóvil, esperando simplemente la muerte, cuando de repente una mujer que fue sacada entre la multitud comenzó a pelear con el soldado que la arrastró fuera. La mujer golpeó al soldado varias veces y lo tiró al piso, hasta que otros soldados la tomaron por los brazos y las piernas para que el soldado apaleado la violara. Al final, ese sujeto le abrió el vientre con la bayoneta a sabiendas de que la mujer estaba embarazada, y dejó a la vista de todos las vísceras y el feto de la mujer. Para Tang, cuando la mujer peleó y golpeó al soldado, era el momento para rebelarse. Era como, güey, si no es ahorita, ¿qué pedo? ¿Cuándo? El momento en que todos los prisioneros, que eran muchísimo más que los soldados, más del doble que los soldados, debieron haberse arrojado sobre los japoneses y abatirlos. Pero nadie se movió. Solamente miraron a la mujer y nadie se movió. Las líneas se fueron acortando y se acababa el tiempo de Tang, cuando entonces el sujeto que estaba frente a él fue degollado y su cuerpo empujó a Tang al gran hoyo con cadáveres. Aparentemente, dice él, nadie se dio cuenta, y lo único que pudo hacer fue quedar inmóvil y aguantar inmóvil entre los bayonetazos que le metió un soldado cuando revisaba que no quedara nadie con vida en ese gran hoyo de cadáveres. Ese día Tang fue el único sobreviviente de más de 1000 prisioneros. Además, cuenta este güey que justamente en ese hoyo, pues ahí pasó toda la noche hasta que al día siguiente llegaron sus cuates para ver que todos habían sido asesinados, y encontraron a Tang. Querían ver si todavía estaba ese güey o sea, si pueden encontrar su cadáver, y lo encuentran ahí agazapado como el neón, casi listo para brincar. Pero pues estaba bien cabrón. Sobre todo esa parte Sí. güey, o sea, no sé, me da escalofrío como eso, escuchar o leer pues la impresión de que la única persona que había luchado verdaderamente por sobrevivir era la mujer,
y que a pesar de que todos vieron y esa vivacidad, esa lucha, nadie, güey, todos inmóviles, ¿no? Ante una posibilidad de... Él decía Tan, güey, si nos hubiéramos puesto, si no necesitamos organizarnos, era simplemente la mujer pelea y es un A momento... aventarse. Exacto. Ajá. Los hubiéramos... Toda la banda se aventara, probablemente. Exacto, los hubiéramos sometido, dices, güey, sí, güey, ¿no? O sea, ¿qué pedo? Está muy cabrón, güey. Pero ese es el pedo. O sea, exacto. O sea, justo las personas. Esa es la cuestión con el poder, ¿no? Ujú. Y con. Creo que si se analizaran todos estos hechos desde esta perspectiva del poder y el ejercicio del poder, pues pareciera, ¿no? Que el ejército japonés en este hecho en particular, pues no buscaba otra cosa más que eso, hacer patente su poder Sí, sobre las personas que se encontraban en Nanking. Entonces, pues claro, imagínate todo esto. Que aparte, lo más sorprendente es cuántos días llevamos aquí desde que entraron los nada, japoneses. güey, 2, 3. O sea, es nada. Y está muy cabrón, o sea, justo como esta parte, o sea, no llevas ni 2, 3 días aquí y ve el desmadre que están haciendo, la forma en la que está, o sea, toda la forma en la que se están desenvolviendo, en la que están tratando a las personas, no solamente soldados, sino a la población civil en general. Y bueno, no por nada, este es me atrevería a decir, uno de los episodios más oscuros incluso de la guerra en general en la historia de la humanidad. Sí, Entonces, sí, a mí también, o sea, esta última anécdota, vaya, es muy, muy, muy difícil de digerir en este sentido, o sea, desde todo lo que viene detrás, el incidente en particular con esta mujer, y luego imaginar a Tang, pues imagínate pasar la noche en una fosa llena de cadáveres. Vaya, es algo, sí, o sea, está fuera sí. definitivamente. Nada, está muy, 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 muy cabrón, güey. Está muy cabrón porque, claro, o sea, yo también creo eso. Dentro de todas las, digamos que los acontecimientos que podemos ver o sea, de entrada, claro, ya el hecho de una guerra implica que para la historia o para las instituciones hay ganadores y perdedores, ¿no? Y entonces esos ganadores van a generar un resumen histórico de los acontecimientos en donde pareciera que esos acontecimientos que protagonizaron era una lucha por la paz, ¿no? O sea, no se pelea por otra cosa más que la paz. Entonces, en una visión muy generalizada de lo que estaba pasando en Nankín y en la expansión del ejército japonés, era una guerra por la paz. Y eso es muy interesante en el sentido de que pues, cuando se define la paz parecía que hay un entendimiento universal sobre lo que significa la paz. Pero Sí, y luego ves a los ejércitos de paz de Estados Unidos y dices, sí, ¿qué? es como de, güey, yo creo que peace y paz no es lo mismo, güey. O sea, como que aquí algo se os Creo perdió. que sí tienen una palabra diferente, ¿no? Yo Sí. creo que sí, yo creo que aquí algo está pasando. Entonces, claro, digamos que en ese sentido, o en esa línea, hay algo que cuando se leen todas estas historias o se puede saber todas estas historias, pues hay algo que brinca mucho, ¿no? Es como en qué sentido todos estos acontecimientos son actos de paz, ¿no? O sea, en qué sentido esto nos va a llevar a la paz, a quién va a llevar a la paz. Exacto, paz para Paz quién, para güey. quién. Y había mucho esta idea como de que había que cachetearnos, o sea, como si eh, se decía como en varios textos o banda pues que ha mucho escrito sobre esto, era como había una sensación de que a Corea se le veía como el inferior, o sea, como verdaderamente desde la perspectiva de Japón era como de alguien al que había que someter, mientras que a China no se le veía con esa inferioridad, o sea, sino que se le veía con tal respeto que había que darle una sacudida para que despertara, ¿no? Era como, güey, déjate de, de ser este aletargado gigante que vive del pasado, ¿no? Es como, güey, modernízate, ¿no? Y qué mejor manera de modernizarse que la mano digamos que del Que país. Que a cachetadas, güey. cachetadas, sablazos y una invasión,
¿no? Sobre todo, pues, esta idea de que era Japón quien tenía que sobre, sobre Asia para proteger Asia de, Sí. de, de Occidente. Pero pues claro, o sea, es como esa es una lucha por la paz. O sea, ¿qué lucha es por la paz? Y sí, estas son las formas, la forma de llevar la paz hasta acá, ¿no? O sea, está muy loco, está cabrón en ese sentido. Sí. Em, pero sí, no, eh, eso claro, la guerra, por supuesto, como no es un pachangón, ¿no? Y las víctimas toman infinidad de figuraciones. En Nankín sufrieron con particularidad horror las mujeres y los infantes. En el caso de la infancia, por ejemplo, cuenta Nagatomi Hakudo que alguna vez, yendo sobre las calles de la capital llena de cadáveres, un oficial paró el camión y se bajó con la espada desenfundada hasta donde estaba un chamaquito echado entre los cuerpos y temblando de miedo, cuenta Nagatomi. El oficial le cortó el cuello de un sablazo y además le dijo a Nagatomi que se llevara la cabeza a casa como souvenir, después de reírse, obviamente. Pocos saben, agregó este vato, que los soldados empalaban bebés en bayonetas y los sumergían vivos a ollas de agua hirviendo, o que violaban a niñas en grupo. Las mujeres, sin embargo, fueron quienes más sufrieron de la ocupación japonesa, según este vato. Además, así lo reconoció también Takokoro Kozo, un soldado de la 114ª División, que tras los acontecimientos confesó: no importaba qué tan joven o qué tan grande fueran, ninguna mujer podía escapar al destino de ser violada. Mandábamos camiones de carbón desde Xiaquan hasta las calles de la ciudad y a las villas en torno a Nankín para raptar a mujeres que luego eran puestas a disposición de 15 o 20 soldados por mujer para que abusaran de ella. Muchas voces del ejército japonés aclamaron que la violación y otras formas de abuso fueran prohibidas por la ley japonesa durante la invasión a China. Y sí fue así. Sí había una ley que decía que se prohibía la violación, pero eso no evitó que sucediera. Es más, de alguna forma, se promovió dentro de la estructura del ejército que se fortaleciera una estructura muy específica, que es la que escuchamos en el capítulo de las mujeres de confort. Pues se temía que debido a la prensa, Estados Unidos, Europa y demás países dieran un seguimiento a la cantidad impresionante de violaciones que el ejército japonés no solamente hizo en Shanghái, sino que continuaba a lo largo de su trayecto hasta Nankín y en Nankín. Por otro lado, las mujeres que eran abusadas fuera de estos establecimientos eran asesinadas. Que no solo era común abusar de las mujeres, sino que había toda una forma de hacer de ello una especie de juego, en el que al final las dejaban huir del lugar para dispararles por la espalda. Tal vez, dijo Azuma, cuando las violábamos pensábamos en ellas como mujeres, pero cuando las matábamos no las veíamos diferentes a cualquier animal. Además, decía, los cuerpos sin vida no hablan. Está cabrón, güey. Se habla Sí. Se habla de que al menos 200.000 civiles fueron asesinados en China, en Nankín particularmente en estos 3 días, güey. O sea, en diciembre 13, 14 y 15. Perdón, nada más por pura matemática, güey. Eh, o sea, vas haciendo los cálculos. Y ahorita estoy haciendo un cálculo muy 200,000 dices, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es que está muy cabrón. Tendrías que matar 46 personas por minuto, güey. Está cabrón. Está muy cabrón. Y O sea, es una masacre brutal, güey. es una masacre brutal que además hay muchos conflictos. Sobre todo, bueno, vale la pena decir a la audiencia que hace el favor de escuchar este chisme que viene aquí a chismear, que aunque es un periodo de lo que se llama la masacre en Nankín, es un periodo muy reducido de 3 días, brutales, pero la ocupación japonesa en Nankín fue más prolongada. Entonces, Sí, hay claro. muchos acontecimientos en ese periodo más prolongado que vamos a tratar en una parte 2 de este mismo episodio. Este episodio como tal lo vamos a poner digamos que una pausa aquí, que son estos 3 días. Sin embargo, es eso, es lo que dices, ¿no? O sea, es decir,
había una velocidad brutal para matar. No solamente una brutalidad ya en el hecho de cómo se hacía, sino en la ferocidad con la que se hacía. Pero era un poco lo que decíamos, ¿no? Sí. Es decir, estaban estas instrucciones de directamente, güey. O sea, directamente no hay prisioneros. Y se vuelve muy polémica obviamente porque es lo mismo, no o sea, esto no es como, sí, güey, che, Japón, güey, solo Japón se comportó así, ¿qué pedo? Es decir, No, claro. había muchas, y no solamente en la Segunda Guerra, ha habido muchas guerras a lo largo en diferentes zonas geográficas que ha tenido episodios similares o no me acuerdo ahorita en dónde fue particularmente, pero tiene que involucra los Balcanes y demás, donde se habla de escenas similares a estas. Este, Sin embargo, nosotros ahorita estamos enfocándonos en esta y en esta como tal se ven episodios muy justamente, ¿no? O sea, demasiado. Es como, güey, ¿en qué momento un periodo tan corto puedes matar a 200.000 civiles, ¿no? Porque ya ni siquiera es como 200.000 tropas. Y es lo que te iba a decir. O sea, el conflicto, en sí, el conflicto que hasta la fecha sigue siendo muy, 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 muy complejo y que nos puede dar una idea de por qué es tan rasposa esa relación de China con Japón. Donde dice, güey, si China hace algo en Taiwán, nosotros nos podemos quedar quietos, ¿no? O sea, donde todas estas cosas se están dando es, Sí. es el hecho de que a la fecha es en los libros de historia de Japón, en ningún momento se habla de estas cifras. O sea, en ningún momento se habla, se Ujú. mataron 200.000 civiles. Se habla como, bueno, se mataron más o menos unas 20.000 personas, en las que había también del ejército. O sea, ¿en qué momento comparas veinte Sí. mil con 200.000? O sea, No, y eso en el caso de que se mencione, ¿verdad? Porque también hemos visto una serie de declaraciones políticas, pues incluso que a veces rayan hasta en lo absurdo de completamente negar este incidente sí, sí, sí. Sí, sí, sí. y de decir que todo esto fue fabricado. Y te digo, yo creo que muchas de estas cuestiones también las vamos a poder discutir en la segunda parte. Sí. Em, pero vaya, ¿no? Nada más. Qué complejo. ¿No le dieron por ahí un premio Nobel de la Paz a A, Saka? Así saca al tío por ser un gran tío, güey. Sí, no, no, De pura casualidad. no, y además, o sea, justamente lo que vamos a desarrollar en la segunda parte es justo eso, que muchos de estos personajes que ahorita salen, como Azuma, como la Saka, como el Matsui. Matsui, pues muchos de esos, Toyo, obviamente, fueron prisioneros después, fueron enjuiciados y, y colgados, o sea, bueno, asesinados, Sí. condenados a muerte. Sin embargo, Spoilers. sí, digo, para nadie es sorpresa, creo yo, Sí, que Toyo, son muchos años. sí, es como, no, ¿qué? ¿Japón perdió, güey? Es como, pues sí, Bueno, spoilers, todos están muertos. sí, spoiler, spoiler, güey, todos Hoy en murieron día. ya. Spoiler, con ninguno pudimos hablar, güey. Sí, es decir, muchos de estos fueron condenados, ¿no? Pero no solamente en las confesiones que hacen durante los juicios, sino en la cantidad de diarios que dejaron escritos, se ve un tránsito muy, muy loco del ejército de ocupación y la relación con China. Además, conforme la guerra va pasando, porque pues esto sucede en el 37, o sea, todavía, Sí, todavía no, todavía. todavía queda mucho trecho. Y además todavía no está presente la invasión, por ejemplo, de Alemania en Polonia, ¿no? O sea, todavía no Ujú. sucede. Cuando para mucha parte de la historia universal, la Segunda Guerra comienza con Japón invadiendo Polonia, ¿Con hay una parte Japón? del mundo Con que Alemania. con Alemania. Digo, Alemania, perdón. déjame recuerda esa parte de mis libros de historia. Es que güey, no te lo enseñaron, güey. No mames, güey. Güey, Japón invadió Polonia. Bueno, que para este entonces también Japón ya era aliado de De Alemania Alemania, sí, claro. y de No, y Italia. ya habían hecho una serie de cuestiones también ahí en el sureste asiático, pero mira, Sí, sí, sí. No, había un despapalle en Asia. sí. Y entonces, claro, o sea, hay una parte todavía muy interesante, yo creo que de ver en el desarrollo de la invasión de Japón en China, en Nankín, y sobre todo ver el rol que jugaron las mujeres dentro de esta invasión, porque así como
justamente dice Azuma y dicen otros soldados, Takokoro, Nagatomi, que fueron las mujeres quienes peor la pasaron aquí, también fueron esas mismas mujeres las que generaron una especie de brecha de salida, de escape, de asilo para otras mujeres y para una gran parte de la población china, y eso pues lo vamos a ver en la segunda parte, que está muy interesante. Sí, sí, sí. Pero pues por ahora aquí está, una entrada a este pedo. Hijo. ¿Cómo ves? Es como de esas, que te dicen, fíjate que la comida va a estar, picosa. Y, y de repente el aperitivo está picoso. Y dices, sí, Y- ya me enchilé, güey. Pero me dijeron que aquí lo bueno no eran las papitas cambray. Me dijeron que aquí lo chido era el estofado. Al sí, guajillo. Entonces, sí, sí, sí. son temas muy complicados, poco escabrosos, pero que creo que tienen bastante jugo, bastante carne y vaya, me da miedo, pero me emociona también la segunda parte. Sí, no, y además creo que es importante pues poner un espacio para discutirlos, ¿no? Es decir, este programa no tiene la verdad absoluta. Estamos permanentemente Entre el entre. entre la verdad y la mentira. Estamos ahí en el entre. Pero es un tema que siempre que no se tiene que perder, ¿no? Estoy de acuerdo. Y más, así como el mismo, en esa misma figura del episodio de las mujeres de Confort, hay una gran parte de esta historia que simplemente se va desvaneciendo, ¿no? En el sentido de que hay muchos de estos civiles, de estas personas, que ya no estaban ahí, o sea, o sea, que estuvieron ahí, que ya no están ahora, ¿no? Aquí, que han muerto y que muchas de esas historias jamás se van a saber, ¿no? Quedaron por ahí abandonadas. Y esto pues, simplemente una parte, pero es importante ponerla ahí. Y esto, digo, diciendo también que no se trata de decir como, güey, pinche banda japonesa de hoy en día que tome responsabilidad, porque luego también, pues, creo, o sea, nos llegan a nosotros comentarios, pero también en otros espacios se comenta eso, de que no es justo o de que se debe de. Creo que hay que verlo con mucha profundidad y no con la simple simpleza de así, ¿no? Sí, sí, sí. Con O sea, la una... simple simpleza de la simplicidad es para otras Exacto. cuestiones. No, claro, o sea, La simple simpleza de la simplicidad de lo simple no puede caer ahí. no puede ser Tan tan así de simple. sencillo. Claro. No puede ser tan No, simple como claro, eso. el juicio aquí tenemos que entenderlo y es un hecho, es un juicio anacrónico. Ujú. Entonces, Sí, digo, pasa y hay símbolos políticos, hay símbolos históricos, pero es lo mismo que, que, que sucede cuando, por ejemplo, se le exige a los países que hace 500 años colonizaron territorios que en su momento ni siquiera eran países, unas sí. disculpas, ¿no? Y digo, habrá muchas posibilidades de lectura a estos símbolos. Creo que como tal vale más la pena este tipo de discursos para visibilizar y sobre todo tomar en cuenta, ¿no? Bueno, claro que las personas que se disculparían hoy en día de todo esto, pues seamos honestos, no tuvieron nada que ver con, con todos estos actos y las personas que recibirán las disculpas, puede que sí vengan de una tradición o vengan de linajes que sí fueron linajes, no, perdón, vengan de tengan Antepasados. antepasados, sí, es que Ancestros. estoy buscando la palabra, ascendencia, no sé, que Ascendencia. sí, Descendencia. pues más bien ascendencia, que fue víctima de estos abusos y podría ser simbólica la disculpa, pero seamos justos en este sentido. No es el Japón de hoy en día el que cometió esto y pasa lo mismo con tantos otros situaciones. Entonces, Creo que lo pues que pasa también, es que es el Japón de hoy en día el que niega eso. Esa es también ahí la es donde cosa. O recae sea, la culpa, exacto. Ahí es ya donde caen es donde otras... cae la responsabilidad. Exactamente. Son otras O sea, cuestiones. exacto. O Eh, sea, creo que va mucho por ahí, o sea, en el sentido sí, de que es como, o sea, sí, güey, sé que tú, Abe, no eres responsable de que tu abuelo haya sido el perpetrador
de Puerto de Perlas, ¿no? O sea, entiendo, o sea, tú estabas ahí como de abuelo y si atacamos, güey, América, Estados Unidos, ¿cómo ves? No, no. Sin embargo, hay una responsabilidad muy directa en que sea la forma en la que tú estás llevando este proyecto de nación a decir que esto y esto y esto y esto no es así y empezar a generar, digamos que una discusión a veces absurda y necesaria sobre temas históricos para generar un conflicto que en teoría no tendría que estar en este lugar, sino que tal vez ya pasó, tal vez no hay una comunicación, no hay un proyecto de nación que diga vamos a resolver esto, a limar esta historia, ¿no? Es decir, oye, güey, sí te metí una golpiza, güey, y te pido perdón por eso. O, güey, vamos a hablarlo. Tú también me pegaste, ¿qué pedo? ¿No? Vamos a discutir esto. O sea, vamos a discutir esto. No se trata de simplemente decir, no, pues yo no sé. Sí. Yo no sé, pero lo que están diciendo son falacias, son mentiras. Pues no. Exacto. Entonces, creo que ahí es cuando hay una cierta responsabilidad en ese, ¿no? Cuando desaparece la historia de los libros de texto, sobre todo cuando se hace, diría nuestro cuate Benjamin, cuando se hace de los documentos de la cultura, los documentos de la barbarie por igual, y se deja en una banda que fue aparentemente derrotada, se les borra del espacio, ¿no? Y se les somete con lo que se le llama, se le renombra cultura, y se le renombra la historia nacional, y termina siendo simplemente pues un atropello para muchas personas. Sí. Que pasan a ser invisibles y borradas. Sí, Eso es, o sea, sí, o sea, ahí es donde está la responsabilidad, creo. Efectivamente, digo, las personas que directamente responsables de esto ya están muertas, pero justo como bien lo mencionas, las personas que escriben la historia, pues vaya que andan vivitas y coleando, entonces... Ahí andan. Paseándose en los pasillos del Congreso, o sea, pues, también. Sí, pero sí. pues sí, entonces hay mucho por seguir abordando en este tema. Y pues nada, güey, qué chido. ¿Algo que desees agregar, mi estimado Diego, antes de...? No, pues nada, de nuevo agradecer a las personas que se quedaron con nosotros hasta este punto. Sabemos que es un tema complicado y pues intentamos también siempre abordar este tipo de cuestiones con el mayor respeto. Una disculpa por las asociaciones a las aguas de sabor. Pero ya Sí, me dio no curiosidad. patrocinan este contenido. No lo hacen, deberían. Esas agüitas Tang. ¿Cuál era tu sabor favorito? Yo creo que mango. ¿Mango? Es que es no de hay los que me falla. saben menos artificial, ajá. ¿Sabes? Sí. También fue muy chistoso justo cuando de Krayat, esta chica de Bahrein de la que hablaba al inicio del episodio, cuando nos visitó en México, llevó sobrecitos de Tang, de sabor mango y tutti frutti. Y yo así como de, ok, pero, o sea, ella pensaba que solamente existían allá, güey. Digo, y está bien, o sea, es chistoso. Luego uno dice, claro, pues, que los Kit Kat no son mexicanos. Sí, sí. Y fue muy cagado, como, un tradicional Tang de mango de Bahrein. De mango barení. Sí. Sí, güey, qué pedo. Güey. ¿Cuál es tu sabor de Tang favorito, güey? Hoy. Me gustaba. Mi agua favorita es de horchata. Ok. Y me conflictuaba que no supiera tan a horchata. Efectivamente, no. Pero es que la le horchata ponía canela. artificial es difícil, ¿eh? Es que no puedes hacerla rendir. O sea, por ejemplo, la de mango quizá y la de naranja y estos sabores quizá un poco más así. Es como, güey, no mames, van a venir 10 personas. Pues ni pedo, güey, echarle al garrafón, ¿no? Un sobrecito de Tang. Y luego pareciera que da, y da. Y puedes combinarlo. Es lo que luego hacen así la banda de las cocinas. Sí cortas unos 2, 3 manguitos, pero le echas 4 sobres de Tang. De Tang. Y ya, o sea, ya te estamos. queda este híbrido de agua natural artificial muy interesante. Es como, Pero está bueno. muy natural este golpe de azúcar.
Sí, y a mí, bueno, justo me gustaba la horchata, pero siento que no daba, o sea, no daba para una jarra, entonces era como de, No, bueno, échale todo el sobre, solo una a botella. un vaso. Y con canela en un vaso. Échale el sobre, tómate el sobre así, güey, sin nada. Y sí, y como que sí, ahí daba un poco, pero me convencía la de piña también. Ah, ok, ok. Tiene su Dicen por ahí cosita. que el truco, digo, ya fue demasiado tang, pero para cerrar, que el truco es el sobre no hacerlo con agua, sino hacerlo con leche. Ah, sí, también he escuchado Por ahí está el truco, ese truco. al parecer. Es que, de hecho, por ejemplo, las aguas en la Michoacana, a mí me gustaba combinar, por ejemplo, la horchata con la de piña, Ok. porque generaba esa consistencia un poco como de más láctea. Ok, suena Estaba, interesante. Como piña colada. estaba chida. Piña colada, ándale. Da una sensación así. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, muy Estaba necesario chida. O sea, esta última parte. Me quedo con un buen sabor de boca. me quedo. Menos mal. Menos mal, pero que no se te caiga el agua, porque esa madre, si se cae en la ropa, no sale, güey. Sí, ¿no? Es como ese capítulo de, es chocolate, no se quita, mira. Pues así, es como si te cae el agua de Jamaica en la camiseta de la primaria, ya valiste. Es como, mames, no mames, esto ya no va a salir. Ya vas a la escuela con tu manchón de, de agua Tang, de, de distintos sabores, del sabor que hayas elegido, pero ninguno se quitaba. Sobre todo el de Jamaica, no salía. Pero, pero bueno, ahí díganos cuál es su sabor de Tang favorito. Y pues coméntenos sobre todo qué más les interesa de este conflicto que seguirá en una segunda parte en nuestro siguiente Chismecito Samurai. Por lo pronto recuerden apoyarnos en Patreon, que es www.patreon.com/japonés chido, donde pueden elegir entre 3 diferentes formas de apoyarnos. En general hay contenido extra en Instagram, donde tenemos un grupo que chismea sin cohesión sobre un canal o una cuenta donde se chismea sin cohesión sobre anime, cine y manga. También subimos contenido extra a YouTube para seguir ahí la chisma sabrosa. Y se chismea de vez en vez. Hacemos chats en vivo donde ustedes eligen un tema y ahí se desarrolla igualmente sin cohesión, pero con mucho regocijo. También obviamente nos ayuda un montón que comenten, que se suscriban, que lleven la chisma a la sobremesa y digan como, güey, suscríbanse a Japonés Shido. Y no sé Porque pues está si chido. para el momento en el que este video esté al aire, tal vez ya tenemos 3000 suscriptores. Entonces también, al menos en Tal plataforma vez. las plataformas visuales, Sí. no sé, no es tan fácil ver esos números en otras partes, pero pues también un agradecimiento a las personas que también nos escuchan y aunque a veces tal vez no vean los videos, suscríbanse al canal en YouTube, que es también una de estas formas de donde podemos interactuar más fácilmente Sí. que en las otras canales, ¿no? Entonces, que si a usted le encanta Spotify y Apple Podcasts, pues un agradecimiento también. Pero recuerde, los comentarios ahí, pues no los podemos leer. No se puede leer, pero sí, sí. Lleve los comentarios a YouTube y ahí extienda la chisma. Aunque también, claro que nos puede mandar mensajes más directos, más en corto. Si alguien dice, güey, yo quiero encontrar al Diego de Las Vegas, ¿dónde te encuentra? Pues justo en YouTube también, ahí tenemos un canal donde ya vamos a subir un video, ya creo, espero. Pero bueno, si no Se estamos al rumora. pendiente, Instagram, hay muchos lugares, encuéntrenme por ahí. Siempre me encuentran de cualquier forma. Yo, como tal, nunca he pasado mi Instagram y aún así me encuentran. Entonces, pues bueno, adelante. Ahí andamos. Diego de la Vega. Maravilloso. Diego de la Vega. Excelente. Pues nada, me encuentran como en Instagram como solo_andoresu. También no se olvide seguir al mítico Lara en Lara World, ilustrador fuera de serie que hizo nuestra imagen y que es un gran amigo peruano. Entonces, nada, tipazo. Y pues nada, esto fue Chisme Samurai, un programa de japonés chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bye.
japonés chido.